Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a los diputados y diputadas la posibilidad de expresar aquí mi opinión. Si bien este es un tema en el que están en juego derechos de distinta naturaleza, quiero centrar mi exposición en el sentido y finalidad de la labor legislativa, especialmente en materia penal. Esa labor debe tener por objeto prevenir y sancionar las más graves acciones que dañen los derechos o intereses fundamentales de las personas. Las prohibiciones del derecho penal deben estar dirigidas a la protección de bienes jurídicos, pero además deben ser idóneas. Por lo tanto, es injustificada toda prohibición de la que previsiblemente no se derive la eficacia buscada a razón de los profundos motivos individuales, económicos o sociales, como bien sostiene Ferrajoli. Ferrajoli menciona como ejemplos de la inutilidad de la legislación penal conductas tales como precisamente el aborto, el adulterio, el concubinato, la mendicidad, la fuga de presos. Los años de aplicación de la norma vigente demuestran la continuidad de esta práctica, la práctica del aborto en la clandestinidad. Al margen de las cifras más serias, es posible verificar las consecuencias de la legislación actualmente vigente con solo acudir a la guardia de un hospital público y verificar la ausencia en general de condenas por este delito. El delito del aborto es una mera afirmación simbólica y una afirmación simbólica ineficaz, y que en todo caso si debiera promoverse o si el Congreso decidiera transcurrir por la senda de favorecer o de manifestar simbólicamente el valor de la vida desde el momento de la concepción, podría hacerlo con políticas de promoción social, pero no con una norma penal que, como ha demostrado esta práctica, no solamente no produce los beneficios que dice o los efectos que dice prevenir, sino que además produce consecuencias dañinas que deberían evitarse. Las prácticas clandestinas y la precariedad sesgan vidas de mujeres. Estas consecuencias muestran que estamos ante una incriminación penal que no evita los perjuicios que dice o busca prevenir y, para peor, produce daños mayores. Ante algunas ideas alternativas que se han planteado a lo largo de este debate, creo importante señalar algunas consideraciones. Si se elimina la incriminación penal para las mujeres, pero se deja subsistente la penalidad para los médicos, no variará en absoluto la situación de clandestinidad imperante. Seguirá incentivándose el ocultamiento y la realización de abortos por no profesionales en situaciones de peligro para la vida de las mujeres. Si se despenaliza, pero no se legaliza, de modo tal que esos abortos se puedan realizar en condiciones de legalidad y gratuidad y seguridad, se consagraría una legislación de carácter clasista y discriminatoria, ya que se empujaría a las mujeres de menores recursos a realizar esos abortos en condiciones de peligro para sus vidas. Algo semejante a lo que en su momento cuestionó Soler en la discusión sobre la obligación de denunciar abortos por los médicos de los hospitales públicos, donde hace 50 años Soler decía que promover o considerar esa obligatoriedad equivaldría o importaría sancionar directamente un privilegio de clase altamente inmoral. Una advertencia que lamentablemente la Corte Suprema insensible de los 90 desoyó y fue corregido posteriormente a través del fallo Valdivieso. Además de la inutilidad de la previsión penal y su costo en vidas de mujeres, me pregunto y le pregunto a los legisladores, ¿cuál es el objetivo de política criminal y la viabilidad de esa política criminal que se traduce en la incriminación hoy en el siglo XXI? Recién se habló de antecedentes históricos. Cuando se redactó el Código Penal de 1921, actualmente vigente en líneas generales, los legisladores, Rodolfo Moreno y los integrantes del Congreso en ese momento, tuvieron como modelo la legislación vigente en Europa, que reprodujeron inclusive con algunas cuestiones muy simpáticas, porque Moreno cuestionaba que se había legislado a las apuradas, algo que quienes integramos el Congreso alguna vez sabemos que esto puede ser real. Bueno, lo que decía es que el Congreso en 1921 tomó como modelo la legislación europea. Actualmente esa legislación europea, a partir de la década del 70 del siglo pasado, se ha transformado y en líneas generales desincrimina el aborto con un sistema de combinación de plazos e indicaciones, tal como el proyecto que promueve la campaña por el aborto legal.
O sea que ese es el espejo en el que hoy esa legislación europea que se tomó como modelo hace 100 años, tenemos hoy a la vista. Lo que decía es, bueno, ¿cuál es el objetivo de política criminal hoy en donde además el panorama es una modificación, donde los abortos no se realizan generalmente con procedimientos quirúrgicos como los que aquí con ánimo teatral se han exhibido, sino que cada vez más se realizan con medicamentos? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Si realmente se es coherente con mantener esta política y esta norma penal, digamos, ¿qué se va a pretender? ¿Que la policía avance sobre los cuerpos de las mujeres? ¿Se les va a hacer test respecto de la utilización de estos medicamentos? ¿O vamos a seguir como ahora con esta política errática en donde funciona como una suerte de pesca de aquellos casos en donde los procedimientos abortivos terminan poniendo realmente en peligro la vida de la mujer y los hospitales en algunos casos funcionan, sobre todo cuando los médicos advierten que es un caso en donde corre peligro la vida de la mujer, van y hacen la denuncia para cubrirse? O sea, fíjense ustedes el albur y el grado de la falta de sistematicidad en la persecución penal que actualmente está vigente. Quiero mencionar brevemente otra cuestión en relación con la labor que tiene por delante el Congreso en este momento. ¿Dónde se inserta, esta labor legislativa? En un contexto, en una evolución que lleva mucho tiempo. Hay, un jurista, un constitucionalista argentino ha dicho que en realidad la labor constitucional es una labor de generaciones, en donde no es posible que los jueces o los legisladores decidan como si estuvieran creando el derecho desde cero, sino que esas valoraciones, esas decisiones, esa legislación se insertan en una tradición. Y quería llamar la atención sobre esto, y termino con esto, a raíz de interpretaciones o exposiciones que promueven interpretaciones que no guardan correlación con la interpretación que vienen dando a la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y otras normas, los organismos encargados de aplicar esas normas, los fallos de la Corte Suprema, como por ejemplo el fallo FAL, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Artavio Murillo, el propio Código Penal de 1921, que hace 100 años no otorgó el mismo valor a la vida del feto que a la de la persona nacida, estableciendo penalidades distintas y casos de no punibilidad. Agradezco la invitación cuando me invitaron a participar de la exposición, por un lado, tuve presente la finalidad de bien común que el proyecto que promueve la campaña tiene en vistas, y de hecho yo acompañé como legislador, pero también pensé en mis hijas que rondan los 20 años y que ustedes tienen la oportunidad que yo no tuve de no ponerlas en riesgo por ejercer sus derechos a disponer de sus cuerpos de manera igualitaria con la de los hombres. Gracias.